Mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Hola, hoy es mi día de descanso, así que me voy a mirar una buena película, si es romántica mejor, me como estos pochoclos, después me voy a dar un baño de vapor y después, claro, quedo relajado y me pego una buena siesta en una hamaca paraguaya, después me levanto de la siestita y saco a pasear a mi cobayo. Claro, me encantan estos días de descanso. ¡Uy! ¿Y este loco, este bigotudo? ¿Qué pasa, señor? ¡Siga ese auto! ¿Qué auto? ¿A quién voy a seguir? No me discuta, Watson. Siga ese auto. Disculpe, pero no soy Watson, soy... le he dicho 1000 veces, Watson, que no me interrumpa cuando estamos en una misión. Está bien. Siga ese auto. Está bien, señor, hay cuidado. Cuidado con el perro. Siga derecho. Mire qué linda esa casa. ¿Le gusta? Sí, es bastante linda. Sí, muy linda. Bueno, siga derecho, cruzando las vías. Llegamos. Frena aquí. Sí. Oh. Bueno, llegamos. Bueno, hasta luego, nos vemos, ¿eh? No, baje. ¿Cómo hasta luego? Baje, vaya para allá. ¿Para dónde, señor? Vamos, Watson, vaya para allá. No soy Watson, soy... No me contradiga. El caso que nos ocupa hoy es poco frecuente. Los sospechosos son tantos que resulta difícil no pensar en una conspiración. Disculpe, Watson. yo soy inocente. Watson, le he dicho 1000 veces que no me interrumpa cuando estamos en una misión. Después no entiende nada de nada y hace cualquier cosa. Está bien, tiene razón, sí, es así. No, sí, diga sí. Diga oui. Bueno, ¿Oui? El talento de todos estos hombres es un crimen. Por ejemplo... Sí, a ver. Émile Caborian. Barbita. Herman Melville. También barba. Rodolfo Walsh. Anteojos. Adolfo Bioy Casares. Corbata. Agatha Christie. Un librito con peinado. Patricia Highsmith. Peinado con gatito. Y Edgar Allan Poe. Bigote. Todas las pistas apuntan a este hombre, Edgar Allan Poe. Nacido en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Ajá. Estoy completamente seguro que él fue el creador de un nuevo género literario, el relato policial. Sí. Perdón, oui. Elemental, Watson. ¿Quién será Watson? Con sus relatos. Los crímenes de la calle Mogre, publicado en 1841. El misterio de María Rocher en 1842. Y la carta robada en 1844 se inicia el género policial, desatando un subgénero muy leído. El relato de enigma. Papa. Donde siempre hay un crimen. Claro. Ay, mamá. Yo no soy su madre, ¿eh? Tiene razón, sí. Seguramente hay varios sospechosos con motivos, elementos y la oportunidad para cometerlos. Elemental, Watson. Pero en estos casos siempre hay un detective, aficionado o profesional, que se ocupa de encontrar al culpable. Muy bien. Sí. Su misión es recorrer la historia del relato policial en búsqueda de personajes. Venga.
Uy, cuidado. No, está bien. Watson. Pero no le pasó a usted, me pasó a mí. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? En búsqueda de autores y personajes Sí. que han hecho de este género uno de los más leídos. Eso duele, ¿eh? Sí, duele. Y más fascinantes de la historia de los libros. Bueno, no estoy nada mal, ¿eh? Muy bien. Uy, estoy ahí. Muy bien, Watson. Detective soy, detective voy a ser, porque me miraré y voy a poder ser. ¡Qué lindo lugar! Estás en una misión, concéntrate. Ah, sí. No digas sí, di oui. Ah, oui. Una misión, oui. El más célebre investigador creado por Edgar Allan Poe para resolver sus enigmas fue el caballero de la Legión de Honor, Auguste Dupin. ¡Qué bueno! ¿Querés conocerlo? Y me encantaría. Ahí está. Señor Dupin. Monsieur Dupin, encantado de conocerlo. Me acabo de enterar que Edgar Allan Poe fue su creador. Oui, monsieur, c'est comme ça. Digo, perdón, así es. Vivo solo en la París de mediados del siglo XIX y Poe me dotó de una capacidad de razonamiento extraordinaria porque combinó la imaginación de un poeta y el talento lógico de un matemático. A partir de este modelo de investigador que crea Poe, comienza a desarrollarse hasta el hartazgo en infinidad de personajes a lo largo de la historia del género, convirtiéndolo así en un arquetipo, como en Sherlock Holmes. Ah, Sherlock Holmes, me suena. Sí, es un clásico, pero sería mejor que pudiera verlo a él directamente. Siga por allá, monsieur. Bueno, gracias. Hasta luego. París, siglo XIX. Londres, fin del siglo XIX. El médico británico Arthur Conan Doyle creó en 1887 al que es considerado al día de hoy el detective de ficción más conocido de todos los tiempos, Sherlock Holmes. Me parece que es acá. Señor Sherlock Holmes, encantado de conocerlo. Así que su creador fue Arthur Conan Doyle. ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Me hizo protagonista de 4 novelas y 56 relatos breves. Mi personaje agregó a las privilegiadas facultades de observación y razonamiento de mi predecesor, Dupin, mi afición por la química, conocimientos de criptografía, geología, anatomía, mis dotes como boxeador y esgrimista y mi gusto por el violín. Pero no estoy solo. Mi amigo el Dr. Watson es el testigo de todas mis aventuras y el encargado de narrarlas. Watson, ahora entiendo. Usted sabe que me hace acordar mucho a él. ¿Sabe que me lo han dicho? Uy, ¿y esto? Esta revista es el mensuario Strand, que tuvo un gran éxito editorial gracias a mis aventuras y a las de Watson. Y fue a partir de estas publicaciones que el género policial se convirtió en algo masivo. Bueno, señor Sherlock Holmes, muchísimas gracias. Tengo que irme a seguir investigando. Hasta luego. ¿Y ahora por dónde sigo? Si caminas unos pasos, vas a encontrar una casa que te va a ayudar para tu investigación. Bueno. Sí, no te puedo creer. Me encantaría contártelo, pero no puedo. Estoy trabajando. Sí, qué sé yo. Es rarísimo lo que me pasa. Es como una mezcla de... A ver, espérame un segundo.
Sí, hola. ¿Qué tal? Tengo un turno con el especialista. Sí, ¿especialista en qué? En enigma policial. Enigma policial. Ah, sí. ¿Me aguardas un segundo? Sí, cómo no. Ok. Sí, bueno, te tengo que dejar porque acá me está esperando un señor con bigotes. Bueno, dale. Chao. Chau. Sí. Sí, tengo un turno con el especialista. ¿Para el especialista? Sí. ¿El señor Canoso? Sí. Ay, bueno. De barba. Sí, toma asiento por allá, que ya el señor Juan Sasturay lo va a atender. Ah, bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias Pero- hacen los monos. No, la planta no. Permiso. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan Sasturain, especialista en esta cuestión. ¿Qué estamos buscando? Yo quería saber acerca del relato de enigma. Ah, el relato de enigma. Aunque lo inventó un yanqui, Sí. en el fondo es un invento inglés. ¡Apa! Lo básico del relato de enigma es el cuarto cerrado. Claro. La idea del cuarto cerrado. No es que todas las novelas tengan un cuarto cerrado, Claro. pero esa es la idea básica. ¿Por qué? Porque aparece la víctima sola, aparece el muerto, y no se sabe quién ni cómo. Es decir, que todo el eje se traslada al procedimiento por el cual fue cometido el crimen. Ah, Eso es lo básico del policial de enigma. El ejemplo mayor, el primero, ¿no? Lo que podemos decir, el ejemplo fundante, es Los crímenes de la Rue Morgue, de Edgar Poe, que era norteamericano, no inglés. Rue Morgue, que sería la calle Morgue. Exactamente, de la calle Morgue. ¿Pero por qué? Porque Poe, que era norteamericano, no lo iba a ambientar en Estados Unidos, que era una periferia del mundo en aquella época, estamos a mediados del siglo XIX. Lo ambientó en París, donde pasaba todo. Entonces él lo ambienta en París. Por eso el primer detective de la novela de Enigma es un francés. Bueno, y la primera novela, la primera de Enigma, el primer relato de Enigma, pues es un cuento, sí hay trampa. ¿Por qué? Porque es un mono. No es una persona que comete el crimen. Es un mono. Es un mono maestrado, una fiera maestrada. Bueno, ese es el origen de la cosa. Ahora, de algún modo el concepto del cuarto cerrado se traslada a todos los ámbitos donde transcurre este tipo de novela. Pues lo fundamental es que la víctima esté sola, aparentemente, en el momento que se produce el crimen. Ya sea un ambiente cerrado, o puede ser un ambiente amplio, pero que funciona de la misma manera. Es un misterio porque alguien aparece muerto y no hay nada alrededor. ¿Qué nos podés contar sobre la edad de oro de la novela de enigma? La edad dorada, bueno, esas son categorías que se usan después, ¿no? Para describir lo que sucedió. Realmente empieza, yo calculo, a mediados de la década del 10, pero en general el centro está en los años 20 y los años 30, ¿no? Sobre todo autores ingleses, básicamente eso. Y detectives eminentemente cerebrales, detectives femeninos y detectives masculinos. Y muchas minas que escriben policial. Mira. Muchísimas minas que escriben policial. Toda una tradición inglesa de eso. Hay ciertas constantes. Por ejemplo, las situaciones transcurren en medio de la clase alta. En general, no en otros sectores sociales. Por ahí hay alguna revista, pero en general sectores de clase alta. Segundo, el ámbito no es la gran ciudad, ¿no? Sino el ámbito son ámbitos más o menos cerrados. Ponele una quinta, una residencia, un castillo, donde se reúnen un montón de personajes por una circunstancia especial. Eso pasa muchas veces. Mira. Después, hay muchos sospechosos. Claro. Eso es básico. Tiene que haber muchos sospechosos. Aunque las razones por las cuales pueden haber matado al duque, ¿no? En el campo de golf puedan ser infinitas. Pero hay muchos sospechosos. Por lo tanto, hay muchas pistas falsas, ¿no? Y al final hay una constante, ¿no? El detective, el investigador, que suele ser un investigador absolutamente amateur, un aficionado, que se dedica a eso, pero no vive de eso, obviamente. Ninguno de esos vive del laburo, ¿no? Entonces, junta a todos, nos reúne a todos, y y será final hasta que cae. Interrogatorio colectivo. Interrogatorio colectivo, va tirando. En fin, lo hemos visto mucho en las películas. ¿Cuál es la autora básica? Agatha Christie. Ese es el modelo terminado, el modelo acabado. Toda esta descripción cabría para un montón de las novelas de Agatha Christie, las buenas y las malas también. Claro. Vení que te muestro una cosa. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, vamos a investigar. Vamos a investigar. Permiso, buen día. No se preocupe. Es Miss Marple, entiende solamente inglés. ¿Sabe quién es? No. Esta es la detective más importante, para mi gusto, de las que creó Agatha Christie. Qué bueno. Porque tiene el otro, el gordo famoso, ese Hércules Poirot, que es un plomazo. Esta viejita es extraordinaria.
Además de investigar, el otro hobby es tejer. Teje. Y el chisme. El chi. Es chismosa. Una vieja chismosa es la mejor investigadora. Claro. Bueno, mira que le damos otra cosa. Bueno, I'm table. I am a cat. No, sorry. Siéntese. Sí, cómo no. Ay. En los años 20, en Estados Unidos, en las grandes ciudades, se empieza a producir un tipo de relato policíaco que se considera de algún modo, y yo creo que con razón, una respuesta al enigma del estilo británico. Fíjese. A ver. Eran los años de la ley seca y la mafia. Las relaciones entre el crimen organizado, el mundo de los grandes negocios y la política se hicieron evidentes para el gran público. En ese contexto, los lectores de las revistas baratas, en donde se producían los relatos policiales, demandaban un mayor realismo, que por otra parte es una característica constitutiva del género policial. En 1926 fue nombrado editor de la revista Black Mask, una de las más populares publicaciones de entonces, el capitán Joseph Shaw, quien alentó entre sus autores una escritura vigorosa y a la vez coloquial, favoreciendo la economía de expresión y la verosimilitud tanto en los personajes como en la acción. Así se originó el hard boiled, o policial negro, un subgénero del relato policial, en cuyos relatos casi siempre un evento traumático altera las condiciones de vida de un modo irreparable, provocando un antes y un después en la vida de sus personajes, junto con el reconocimiento de la naturaleza caótica y azarosa de la realidad. El investigador de este período es el típico duro, independiente y solitario. Tengo un parecido, ¿no es cierto? ¿Abogado? Sí, no sé, me siento duro, independiente, solitario también. Ahora te encontré a vos, pero lo encontraste, pero estaba solo en general. Sí, hay algo, sí. Algo tenés, sí. Y tengo una pregunta, ¿en qué se diferencian estas novelas de las de Enigma? ¿De qué? De estas novelas de las de Chandler y todo, la de Agatha Christie, por ejemplo. En principio, en estas novelas siempre, en una novela policíaca o novela de misterio, hay una víctima, de un lado está el criminal y del otro lado está el investigador. En general el protagonista es el investigador. Claro. Y eso está claramente marcado en la novela de Enigma, o en la novela clásica inglesa. En estas novelas, una llamada literatura negra, digamos, la literatura dura, esos roles están un poco entreverados. El protagonismo está entreverado. Por ejemplo, en las novelas de Dashiell Hammett o de Chandler, el protagonista en general es el detective. Es un detective muy particular. Pero hay novelas, por ejemplo, como las novelas de David Goodis. El protagonista es la víctima. Siempre están contadas desde el punto de vista de la víctima. Y en las novelas de Jim Thompson, el protagonista es el criminal. Es decir que... y esos roles a veces se entremezclan. Sobre todo porque no hay... En la novela negra en general no hay necesariamente posibilidades de arribar a un desenlace justo. Se puede determinar quién ha sido el responsable, pero no necesariamente va a ir en cana. Es decir, porque los mecanismos de la justicia, los mecanismos del poder, los mecanismos del dinero y todo, están todos entreverados. ¿Y qué características tiene el detective, el policial negro? Y más o menos, es una cosa así. Vos darías bien, sí. Porque hay dos cosas que en general no es el detective de la novela negra. A ver. Por un lado, no es policía. No. Por ahí lo fue, pero se fue. No, pero tampoco, en mi caso tampoco. No. Bueno, y la otra cosa, no es amateur. Es decir, no se dedica a eso por el mero, el desafío del enigma. Claro, no. Este lo hace, es su trabajo. Es lo que me está pasando a mí. Claro. Es como, lo siento así como mi trabajo. Bueno. Por eso es privado, es un detective privado. Trabaja para aquel que lo va a buscar. Claro, vive de eso, vive de un salario. Ahora, eso no quiere decir que sea un mercenario necesariamente. Agarra todos los laburos, pero evidentemente luego, a lo largo de la investigación, por ahí se quedará del lado del cliente o no. La famosa escena del halcón maltés, que la mina que lo vino a contratar a Sam Spade termina siendo la mina que él entrega a la cara, ¿no? Entonces, ese es el detective duro, es el detective solitario, es el detective que no tiene otro compromiso sino con su ética, ¿no? Es un personaje bárbaro. Sí, la verdad que sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Bueno, espero que te sirva. Hasta luego. Suerte, Gracias.
Me voy para allá. Me voy hecho un Bogart. Buena madera, ¿eh? Gracias. ¿Qué me habrá querido decir? Con el énfasis puesto así en el realismo, el crimen vuelve a las grandes ciudades y a las instituciones que lo combaten. Como la morgue, donde la práctica forense ayuda a esclarecer los casos de homicidio. O en los tribunales, donde el delito forma parte de la vida cotidiana. ¿Por qué la morgue? ¿Qué necesidad tiene esto del tiempo? Las intrigas internacionales fueron un terreno fértil para las narraciones policiales en donde los detectives cumplían además una función patriótica. Justo en el cine están dando una de intrigas. Bueno, voy. Durante el período conocido como la Guerra Fría, proliferaron los relatos de espías, otro subgénero del relato policial. A pesar de que los autores ingleses y norteamericanos dominaron el género desde su comienzo, en otros países como Francia, también se produjeron valiosos aportes desde muy temprano. En 1828, el ya retirado jefe de la Sûreté, Eugène François Vidocq, publica sus memorias obteniendo un éxito considerable. Es fácilmente rastreable su influencia en el personaje de Vautrin, escrito por Balzac, y en el personaje de Valjean, escrito por Victor Hugo, e incluso en el célebre personaje Dupin, de Edgar Allan Poe. En 1864, Émile Gaboriau publica Monsieur Lecoq, presentando así al primer detective ficcional policial de la tradición francesa. Ya en el siglo XX, Gaston Leroux publica los clásicos libros El misterio del cuarto amarillo y El perfume de la dama de negro, protagonizados por Rouletabille, un joven reportero cuya sagacidad deja en ridículo a las fuerzas del orden. Y Maurice Leblanc relabora el mito de Robin Hood en su Arsène Lupin, con similar éxito. En la década del 30 hace su aparición El inspector Maigret. Su autor, el belga Georges Simenon, continúa escribiendo las aventuras de su héroe hasta la década del 70. Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, la editorial Gallimard encarga a Marcel Duhamel la dirección de una colección de relatos policiales denominada Série Noire o Serie Negra, donde se tradujeron los relatos del hard boiled americano o inglés. Y poco después, escritores franceses como Alain Robbe-Grillet siguieron el camino marcado por Chandler, Hammett y los otros gigantes del género. En Argentina también hubo una colección consagrada al género policial. Dirigida inicialmente por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, la colección Séptimo Círculo publicó en nuestro país los más importantes títulos del género. 6 problemas para don Isidro Parodi. En ese libro del año 1942, los autores construyen una parodia del relato de Enigma, que se convirtió en un clásico. Rodolfo Walsh. Otro gran escritor, que en el año 1953 publica la primera antología de relatos policiales argentinos bajo el título 10 cuentos policiales argentinos, en donde señala que el libro de Borges y Bioy es el primer libro de cuentos policiales en castellano, una afirmación temeraria si no se considera la contribución del propio Rodolfo Walsh al género. Rodolfo Walsh. He reunido todas las pistas y recorrido toda la historia del relato policial. Enigmas, deducciones, cuarto cerrado, víctimas, Humphrey Bogart, mujeres fatales. Todos elementos que han despertado en el lector un gran interés y ha provocado que el relato policial sea consumido y disfrutado por millones de personas en todo el mundo. ¡Ay! Elemental, mi querido Watson. Bueno, el sombrero te queda bien, ¿eh? Bueno, ¿nos vamos ya, entonces? Bueno, adiós. Gracias. Hasta el próximo capítulo.
siga derecho. Mire qué linda esa casa, ¿le gusta? Sí, es bastante Sí, lindo. muy linda. Bueno, siga derecho, cruzando las vías. Llegamos, frene aquí. Sí. Bueno, llegamos. Bueno, hasta luego, nos vemos, ¿eh? No, baje, ¿cómo hasta luego? Baje, vaya para allá. ¿Para dónde, señor? Vamos, Watson, vaya para allá. No soy Watson, soy... No me contradiga. El caso que nos ocupa hoy es poco frecuente. Los sospechosos son tantos que resulta difícil no pensar en una conspiración. Disculpe, Watson. yo soy inocente. Watson, le he dicho 1000 veces que no me interrumpa cuando estamos en una misión. Después no entiende nada de nada y hace cualquier cosa. Está bien, tiene razón, sí, es así. No, sí, diga sí. Diga oui. Bueno, ¿oui? El talento de todos estos hombres es un crimen. Por ejemplo, sí, a ver. Emile Cab... Hola, mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Orián, Barbita. Herman Melville, También barba. Rodolfo Walsh, Anteojos. Adolfo Bioy Casares, Corbata. Agatha Christie, Un librito con peinado. Patricia Highsmith Peinado con gatito. y Edgar Allan Poe. Bigote. Todas las pistas apuntan a este hombre, Edgar Allan Poe. Nacido en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Estoy completamente seguro que él fue el creador de un nuevo género literario, el relato policial. Sí. Perdón, oui. Elemental, Watson. ¿Quién será Watson? Con sus relatos, Los crímenes de la calle Mogre, publicado en 1841. El misterio de María Rocher en 1842. Hola. Hoy es mi día de descanso, así que me voy a mirar una buena película, si es romántica mejor. Me como estos pochoclos, después me voy a dar un baño de vapor y después, claro, quedo relajado y me pego una buena siesta en una hamaca paraguaya. Después me levanto de la siestita y saco a pasear a mi cobayo. Claro, me encantan estos días de descanso. ¡Uy! ¿Y este loco, este bigotudo? ¿Qué pasa, señor? ¡Siga ese auto! ¿Qué auto? ¿A quién voy a seguir? No me discuta, Watson. Siga ese auto. Disculpe, pero no soy Watson. Soy... le he dicho 1000 veces, Watson, que no me interrumpa cuando estamos en una misión. Está bien. Siga ese auto. Está bien, señor. Hay cuidado. Cuidado con el perro. Y la carta robada en 1844 se inicia el género policial, desatando un subgénero muy leído. El relato de enigma. Papa. Donde siempre hay un crimen. Claro. Ay, mamá. Yo no soy su madre, ¿eh? Tiene razón, sí. Seguramente hay varios sospechosos con motivos, elementos y la oportunidad para cometerlos. Elemental, Watson. Pero en estos casos siempre hay un detective, aficionado o profesional, que se ocupa de encontrar al culpable. Muy bien. Sí. Su misión es recorrer la Ya, cuidado. historia del relato policial
En búsqueda de personajes. Venga, venga.